Muy buenos días, ingeniera y compañeros. Yo a continuación les voy a explicar sobre los primeros auxilios como es el RCP. La reanimación cardiovascular es una técnica para salvar vidas que es útil en muestras de emergencia, como por ejemplo un ataque cardíaco o casi ahogamiento. El primer proceso que debemos hacer es fijarse si hay movimiento en el pecho de la persona, al igual que debemos palparle para ver si esta persona está consciente, en sí el niño. Y también tomarle el pulso. Si no es así, proceder a hacer la reanimación cardiovascular. El proceso que debemos realizar es tapar la nariz, alzar el cuello y comenzar a dar respiración de boca. Aplicar 2 insuflaciones de 1 segundo cada una, apenas soplando, que se eleve el pecho del niño. Esto comprime y ventila hasta que el niño se mueva o llegue ayuda médica. Procederemos por el RCP de una persona adulta. Lo primero que debemos realizar es evaluar el estado de conciencia de la víctima. Si no responde, no respira, jarea al respirar o dificultad, tenemos que continuar con los siguientes pasos, que lo primero es llamar al número de emergencia. El primer proceso que debemos hacer es iniciar la maniobra de reanimación cardiovascular, también conocida como RCP, al igual que tenemos que medir el pulso, como lo podemos observar en este video. Después vamos a proceder a escuchar su respiración, como lo dije anteriormente. De esta manera podemos comprimir hacia abajo el tórax de la persona hasta hundirlo entre 3 a 6 centímetros. Tenemos que apoyar el talón de una mano en el centro del inferior del esternón, colocar el talón de la otra mano sobre la primera y entrelazar tus dedos. Como sabemos, hay una zona donde se debe realizar las compresiones, que es 1 centímetro bajo el pecho. Realizar 30 compresiones interrumpidas y repetir por 5. Tenemos que evaluar a la víctima y si no hay una recuperación, continuar con la compresión. Si no se recupera la conciencia, tenemos que continuar con el proceso. Si la persona recupera la conciencia, colocar del lado costado posición de recuperación lateral hasta que llegue el equipo de emergencias. Esta posición deja libre a las vías respiratorias y evita una posible aspiración de vómito por parte de la víctima. Procederemos a hablar del collarín cervical. Este es conocido también como un cuello ortopédico. Es una órtesis que se coloca en el cuello. Es una órtesis que se coloca en el cuello con el objetivo de estabilizar e inmovilizar el segmento vertebral cervical. Se utiliza para el tratamiento del dolor del cuello como un esguince, artrosis o latigazo cervical. En el video podemos observar que no contamos con el collarín cervical que utilizamos normalmente en emergencias, sino que es uno improvisado, el cual consiste en 2 gorras y un pañuelo. Estos los ajustaremos a la medida de la persona del accidente. La meteremos por debajo del cuello sin moverlo, al igual que la segunda gorra, que la colocaremos en la segunda parte de arriba del cuello. Después de esto y ver que está inmovilizado correctamente, procederemos a coger el pañuelo y lo pasaremos alrededor del cuello de una manera suave para así no perjudicar al accidentado. Haremos un nudo el cual no sea ni muy ajustado ni muy fácil de soltarse hasta que llegue el cuerpo de emergencias y lo pueda atender de manera segura. De esta manera podemos hacer un collarín improvisado para una persona adulta. También debemos entender que su principal uso es cuando una persona sufre de un proceso postraumático, como por ejemplo un accidente de tráfico, una lesión haciendo deporte o por caída o por un latigazo cervical. También se puede utilizar en el caso de sufrir tortícolis, aunque existe una gran controversia en el uso de estos cuellos ortopédicos, ya que hay partidarios de no utilizarlos, que no son estrictamente necesarios. Un ejemplo puede ser una lesión deportiva, cuyo caso se coloca un collarín cervical por si se diera una fractura vertebral. Por último, tocaremos el tema de la tabla espinal. La tabla espinal de emergencia se utiliza para inmovilizar al paciente accidentado que se sospecha tenga una columna
vertebral lesionada o ésta sea susceptible de lesiones debido al traslado del traumatizado. A continuación podemos observar cómo utilizaremos una tabla casera e improvisada en un tipo de accidente en el que la persona no se pueda movilizar, la cual consiste en que 3 personas movilicen al accidentado, el cual consiste en la cabeza, el tronco, el cuello, al igual que el cuerpo en sí. Como podemos observar, el paciente está en la tabla improvisada. Aquí podemos decir que tenemos que inmovilizarla con las correas que existen en las tablas normales de emergencia, al igual que tenemos que inmovilizar la cabeza. Tenemos que aclarar que esto solo puede ser un proceso el cual tiene que guiarse por los grupos de emergencia que existen en el país, como el 911. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado esta explicación.